vamos a conversar un rato con Tamara García Sánchez. Ella es militante sindical y feminista del gremio de FUESI, el gremio que tiene que ver con el comercio y con lo, si no me equivoco, con los servicios. Porque, como ustedes saben, la Central Única de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, acaba de realizar su congreso y bueno, vamos a conversar un rato con Tamara de qué se trató. Muy buenas tardes, Tamara. La profesora Silvia Valdés y quien te habla te saludan. Muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Tamara, la pregunta un poco tiene que ver con esto. ¿Qué significa la unidad de la clase obrera en una sola central? Bueno, para nuestro país ha sido algo que es importante, creo que es de esos tesoros que tiene nuestro país y que tiene el movimiento sindical, y es algo que protegemos y cuidamos. Estuvo tal vez la primera mitad del siglo XX, el movimiento sindical uruguayo, tratando de lograr la unidad sindical, y se consigue en aquel año 65 con lo que fue la CNT en su momento, ¿no? Claramente después con la dictadura cívico-militar, las dificultades de poder sostener la organización en la clandestinidad, pero antes de terminada la dictadura, nuevamente el movimiento sindical se reunió, más allá que la dictadura hizo intentos enormes por generar sindicatos amarillos, por generar centrales que apoyaran el régimen. Pero bueno, los y las trabajadoras defendieron esto con un valor que es muy importante. Además que es un país muy chico y esto también te genera otras, tal vez, condiciones para poder estar más juntos y juntas, ¿no? Entonces, para nosotras, tener un movimiento sindical unido y único es una cosa fundamental y se defiende desde la raíz, que también a nadie se le ocurre pensar, bueno, ahora me voy a generar una central paralela o un sindicato. O sea, está muy mal visto también en la idiosincrasia uruguaya esto. Entonces, son cosas que se han ido generando con los años y que para nosotras es fundamental sostenerlo. Claro. ¿Y cómo es ser feminista dentro de la central sindical? Bueno, eso es difícil, como es difícil en todas las partes de la sociedad, ¿no? Claro. Si bien las feministas estamos en todos los espacios, y esta última ola de los feminismos nos dejó en una posición de mucha visibilidad, la realidad es que ser una persona que está también todo el tiempo discutiendo y cuestionando en las propias estructuras, y es complejo, porque además que el feminismo tiene una característica, y es que lo viene a cuestionar todo, entonces muchas veces es doloroso. Y en una estructura como es la del movimiento sindical, que no está ajena a las desigualdades que vemos en la sociedad, también es difícil. Pero bueno, nosotras también tenemos nuestros espacios y estamos peleando cada día por mayor representatividad y por entender que para tener un movimiento sindical que esté a la altura del mundo que tenemos hoy en día y las necesidades de la clase trabajadora, es fundamental propiciar una perspectiva interseccional de la lucha y que nadie vaya a quedar rezagado. Nosotras, una de las cosas que planteamos es que dentro del movimiento sindical, la construcción del nosotros o de la clase trabajadora siempre era una construcción muy masculina, más allá que nosotras estuvimos siempre en la historia del movimiento sindical y siempre en la lucha por una mejor organización sindical y por derechos laborales. Y esto data de las diferentes huelgas que habían, por ejemplo, también en 1901, de las telefonistas, de las compañeras cigarreras, de las obreras del Frigorífico Nacional. O sea, en realidad siempre estuvimos. El tema es que hemos estado en una situación de subrepresentación y invisibilización. Entonces, es algo que peleamos todos los días, a veces con bastante más éxito, en otras ocasiones con más dificultades, lo normal en esta sociedad que esperamos cambiar, por supuesto. Claro. Sí. Ustedes han... es un nuevo viento que viene atravesando y creo que nos conmociona a todos, ¿no? Y todos tenemos que aprender a convivir con esto que ustedes traen y que además
no solamente por ser renovador, sino que es recontra revolucionario, por lo menos desde mi perspectiva. Sí, es tan revolucionario, me parece a mí, que últimamente el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se ha convertido en el Día de la Mujer Trabajadora por Clara Zetkin, ¿no? Claro. Bueno, y también por Rosa Luxemburgo, que son dos nombres que llevamos siempre Exacto. muy en alto en el movimiento obrero uruguayo, que tú dijiste que en realidad estaba a la altura de los movimientos, para estar a la altura de los movimientos del resto del mundo. Yo creo que está por encima, porque son muy pocos los países del mundo que tienen una central obrera única, como el PIT-CNT, que tuvo que llamarse PIT durante la dictadura y rompió un poco la tradición de la CNT, pero en cuanto terminó la dictadura volvió a recuperar su nombre histórico, y ahora es PIT-CNT. Creo que es una de las centrales obreras más exitosas y más combativas y más, digamos, feminista del mundo realmente. Y eso me pone muy orgullosa como uruguaya. No, a mí me llena de orgullo el movimiento sindical uruguayo. Es una realidad que igual salimos de un congreso que pasó por elecciones y quedamos subrepresentadas las compañeras nuevamente. Entonces, que de hecho no es un tema aislado. A nivel político partidario y a nivel de representación en los ámbitos de gobierno y parlamento, también somos el país con menor representación parlamentaria. Entonces, es verdad, Uruguay ha avanzado muchísimo en derechos y ha sido un logro del campo popular organizado, pero comparto contigo, estamos en una situación bastante compleja y que requiere que sigamos luchando, ¿no? Y ahí eso, profundizar, que es movimiento sindical y lucha feminista. Claro, Exacto. nosotros esto que estamos hablando contigo, también lo conversábamos con Verónica González en su momento, de qué se trataba ser feminista, ¿no? También en el ámbito político, en el tema Frente Amplio en concreto. Y ella nos contaba las dificultades y todo esto que, digamos, bueno, aquí en la República Argentina se ve claramente todos los días, de una manera muy frontal. Pero ahora te paso otro plano, Tamara, si vos me permitís. Contanos un poco el desarrollo de este Congreso del PIT-CNT y de sus resoluciones. Bien, bueno, este congreso para nosotras nos deja en una situación súper orgullosas a todas las compañeras y compañeros del PIT-CNT, porque fue un congreso histórico en cuanto a la cantidad de delegados y delegadas a nivel nacional. Fue, si se quiere, el congreso más grande que hemos tenido, con una representación gigante. Y que nos permitió además venir, sintetizar tal vez en el Congreso lo que veníamos trabajando hasta hace un tiempo en diferentes documentos entre las corrientes de opinión y entre los diferentes sindicatos para llegar a poder sí sintetizar y generar definiciones contundentes de cuál es el momento en el que estamos hoy en día y hacia dónde tiene que ir nuestro movimiento sindical. De hecho, se pusieron a discusión 2 documentos y el 90%, más del 90% de los delegados y delegadas apoyaron un documento que era ya propuesto de forma de acuerdo por las grandes mayorías. Y que eso nos genera, nos pone en una situación de, por supuesto, pensar en un movimiento sindical que sea diverso, que sea plural, que por supuesto mantenga siempre la independencia de clase, que es algo muy característico de este gobierno, sin desconocer, de este país, sin desconocer que estamos con un gobierno también que es un gobierno que siempre se ha manifestado en favor de los intereses de la clase trabajadora. Entonces, sin olvidar y sin ser indiferentes a la realidad de este gobierno frente amplista, nosotras volvimos a reafirmar que estamos dispuestas a ir a un gran diálogo social por ejemplo, la seguridad social, por lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la vivienda, etcétera, pero sin olvidar que siempre vamos a estar defendiendo los intereses de la clase trabajadora y en este sentido no nos casamos con ningún gobierno. Y eso
es una cosa que es re importante porque nuclea todas las emociones y todos los pensamientos que tenemos en este movimiento sindical, que como les decía al principio, es tan plural. A nosotras nos permitió tener un encuentro de estas magnitudes. Siempre es hermoso porque además, si bien, de vuelta, como les decía al principio, es un país muy chico y nos conocemos todos y todas, la realidad es que muchas veces no nos encontramos entre todas. Y encontrarse con los compañeros y compañeras, darse un abrazo, poder tener las diferentes comisiones para pensar el movimiento sindical que necesitamos, el país y las lógicas de trabajo que tenemos actualmente y cómo vamos a potenciar nuestras luchas, es una cosa preciosa. Siempre es hermoso. Entonces, nosotras terminamos el Congreso como muy llenas de gloria en esto de decir, bueno, salimos con muchísima unidad, con muchísimo cariño, con una plataforma y un programa que es muy fuerte, de todas maneras también cuestionando lo que tuvo que ver con la elección de la mesa representativa, que es el máximo órgano de decisión entre Congreso y Congreso, y con una mesa representativa que apenas llega a la cuota. Entonces, no, es un poco de esto, salimos muy contentas, pero a la vez cuestionándonos en la interna las diferentes desigualdades estructurales que reproduce también el movimiento sindical. Y una de las cosas, o dos de las cosas que para nosotras, por lo menos las compañeras también trabajadoras, feministas, que militamos en el movimiento sindical, es laudar el paro internacional de mujeres, que es algo que veníamos peleando desde el 2017. Cada 8 de marzo ya nuestro PIT-CNT va a tener resuelto por Congreso que se convoca a un paro nacional de todas las trabajadoras. Esto para nosotras es fundamental, no solo para reivindicar hacia la afuera y hacia la sociedad y los gobiernos que hayan, sino también para recordar en nuestras internas a un movimiento sindical que todavía reproduce violencias y desigualdades estructurales. Y lo otro que para nosotras también fue fundamental es el poder lograr la aprobación por unanimidad, además, de un protocolo de actuación en casos de acoso y violencia en los lugares de trabajo, que también nos sirve para poder llevarlo después a los lugares de trabajo y también generar que estos protocolos existan en todas las órbitas, ¿no? Entonces, como digo, por un lado, esta crítica hacia la subrepresentación, también tengo que reconocer estos avances que se dieron por unanimidad y por amplias mayorías en una plenaria que, como les decía, tenía más de 1.200 personas. Claro, Silvi. Yo quería saber si hay alguna, digamos, disposición, porque yo no leí en definitiva el documento final del Congreso, pero me gustaría saber si hay algún avance en la derogación de la LUC, porque esta ley votada por el gobierno anterior es una ley bastante siniestra para las niñeces y también para los feminismos y para la población en general. Bien, nosotras, el movimiento sindical militó muy fuerte en contra de la ley de urgente consideración. Claramente. Y bueno, fue una cuestión que también terminamos perdiendo esa lucha, si se quiere, más allá de haber conseguido en plena pandemia más de 800.000 firmas, haber habilitado el referéndum para derogar. La realidad es que, bueno, ese referéndum lo perdimos. Esto no nos quita las ganas de seguir peleando contra eso, pero también lo estamos llevando de forma compartimentada. Por un lado tenemos a un montón de compañeras que vienen peleando, por ejemplo, con el tema del aumento de penas para el microtráfico, que afecta principalmente a mujeres en situación de mucha pobreza y vulneración de derechos. Después, lo que tiene que ver específicamente con las infancias, ahí tenemos a los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de la Adolescencia, del Adolescente y la Infancia, que viene reivindicando y planteando cuál va a ser el plan de acción cuando este nuevo gobierno asume con una suba de la infantilización de la pobreza, ¿no? Que además sabemos que detrás de esa infantilización de la pobreza son mujeres muchas veces que capaz que lo único que tienen en la panza es mate, porque lo único que podían tener para comer se lo dieron a sus hijos. Entonces, sí venimos trabajando fuerte en eso. Creo que ahora de los mayores énfasis tienen que ver con algo que también modifica la ley de urgente consideración y una ley posterior, que es el tema de la seguridad social y las jubilaciones.
dándole más poder a las AFAP, que son las formas de ahorro individual privadas, y algo que el movimiento sindical también se ha parado de punta contra esto. Bueno, también estuvimos utilizando para eso una reforma constitucional. Entonces, en eso vamos hacia un gran diálogo social, nacional, para poder poner todos los puntos de vista que hay en un campo popular y bueno, y poder llegar a una reforma, a una seguridad social que abarque las necesidades de las grandes mayorías. Como formalmente en nuestras resoluciones no sale que vamos a ir de vuelta contra la ley de urgente consideración aprobada, tampoco ya no tenemos los plazos para poder hacerlo, ya habría que ir a otro tipo de reformas, pero sí de forma compartimentada nosotras consideramos que estamos atacando todos esos perjuicios que terminó generando una ley ómnibus, como le pusimos en ese momento, claro, que atentaba directamente contra las grandes mayorías y beneficiaba a sectores mínimos de la población que son quienes acumulan la riqueza. Ahora, hay una cosa importante que tú dijiste, que yo creo que hay que precisar sobre todo eso. La independencia de clase de la Central Obrera con respecto a cualquier tipo de gobierno, ¿sí? Porque está claro, vos lo dijiste, creo que resolución del Congreso también, el tema del diálogo social, ¿no? Por los grandes problemas sociales que tiene el Uruguay. Y creo que hay algunos sectores que no lo ven de la misma manera, que lo interpreta la Central Obrera, ¿no? Entonces, sí, claro, un poco eso que vos nos contestara. Y la otra pregunta que tengo, un poco más personal, es que si vos integrás la lista Unidad, que es la que ganó en el Congreso. Bueno, yo en este momento, como para empezar por la última pregunta, no integré ninguna lista. Ajá. Las listas específicamente fueron armadas en base a cupos limitados que tienen que ver con los lugares en la mesa representativa que se terminan laudando. Nosotras veníamos de una mesa representativa que, como les decía, es el máximo órgano de decisión entre Congreso y Congreso, y bueno, y de 49 lugares que habían, se redujeron a 41 para tratar de alguna forma equilibrar también los gremios, porque estamos hablando de que de repente los 5 gremios más grandes terminan nucleando a más de la mitad del movimiento sindical. Claro. Entonces esto implicaba como otros desafíos para ver cómo generar, porque la mesa representativa es un gremio, un voto, más allá de que tengas 50.000 personas afiliadas o tengas 500. Entonces eso se intentó hacer de esa forma, que fue muy discutido también. Pero bueno, se terminó laudando de esa manera por la mayoría del Congreso, y yo en particular integro una corriente que se llama Articulación, que históricamente ha ido en alianza con el Partido Comunista, que en estos momentos salió como la lista o la corriente mayoritaria, que está encabezada por el compañero Marcelo Audala, pero bueno, en esta ocasión no llegamos a ir juntos y juntas. De todas maneras, eso siempre es hasta el Congreso o hasta que se termina de contar el último voto. Salimos de la parte electoral y de vuelta nos abrazamos, porque no solo tiene que ver con una perspectiva de unidad y de cómo construimos, sino que también tiene que ver con la percepción que tiene nuestro movimiento sindical. Y somos los mismos compañeros y compañeras que nos vamos a ver, que hoy nos vimos en el PIT-CNT y que mañana nos vamos a ver en las calles. Entonces, más allá que pueden haber algunos matices específicos, y también, obviamente, intenciones de medir cuál es el peso que tiene cada corriente. Por eso se generan las elecciones.
hasta ahora hacía muchos años y muchos congresos que íbamos en acuerdo y no se llegaba a elecciones. Claro. Se llega porque también hay nuevas corrientes, nuevos espacios, hay corrimientos, entonces poder medir esto es interesante para también que el reflejo que puedan tener después los diferentes lugares, tanto en la mesa representativa como en el Ejecutivo, sean lo más fieles a la realidad que tenemos hoy en el movimiento sindical. Pero bueno, como te decía, al principio fuimos a elecciones, terminaron de contarse los votos, hubo conferencia de prensa, salió nuestro compañero Marcelo a contarle a la población esto y automáticamente volvimos a hacer el mismo movimiento sindical. Claro. Ahora se está trabajando justamente en la integración del secretariado ejecutivo, se va a convocar a una mesa que es una mesa representativa, que es quien refrenda y autoriza a este ejecutivo entrante, y se empezará a trabajar como todos los días. Claramente. No me acuerdo cuál era la primera pregunta. No, está bien. No. Tiene que ver qué le propone la clase obrera uruguaya a la sociedad. Digamos, sabemos, no lo vamos a ocultar acá, hay un descontento en los 80 y pico de días que lleva este gobierno del Frente Amplio, el cual la gente lo votó con mucha expectativa, porque la verdad la cosa estaba recontra mal en Uruguay, por todos lados, ¿no? Desde el punto de vista moral, ético, financiero, ni hablemos, ¿no? Estafa de todo tipo, con complicidades, bueno, yo me animo a decir que es el gobierno más corrupto que ha tenido el Uruguay desde que el advenimiento de la democracia hasta acá, ¿no? Después del golpe. Podríamos decir el papá del presidente saliente, que también debe haber sido de los gobiernos más corruptos que tuvo el Uruguay, ¿no? Terrible. En los 90. Terrible. Sí. Yo creo que este chico lo superó con el caso Marcé y con el caso de los pasaportes, varios, etcétera. Puede ser. Bueno, que termina legitimando de alguna manera un piso entero de torre ejecutiva, claro, que era un espacio para delinquir, ¿no? Claro. Una organización para delinquir. Totalmente. En el propio Claramente. edificio de presidencia. Es gravísima la situación. Totalmente. Después se enojan, uno se informa, ¿no? Se enoja cuando a la gente le dice en la calle una manga de chorro del primero al último, ¿no? Pero ¿qué quiere que le diga? Pero es como vos decís, Tamara, había un piso único que estaba hecho para robar. Claro, para robar, claro, con lo que viniera, ¿no? Bueno, y ahora el único preso que fue, ahora es panelista de un programa de televisión, también. Sí. Después que salió de la cárcel, sale con un montón de plata. Debe ser el único preso que sale con más plata de la que entró. Pero bueno. No, eso es una de las cosas más increíbles. También nosotras, y ahí lo planteamos durante los últimos al menos 2 años, lo que tuvo que ver con una persona que era senadora de la República, un hombre que era senador de la República, que fue denunciado por abusos sexuales y explotación de menores, que ahora está preso, pero que recibió, y debe ser de los casos también más dolorosos y graves del último gobierno, o sea, de este gobierno saliente, que fue el caso de Penades, ¿no? Claro. En el cual el propio presidente de la República sale en un medio de comunicación a decir, en conferencia de prensa, a decir de que era su amigo y que él le tenía que creer, cuando habían decenas de denuncias. Y bueno, es una persona que en estos momentos no solo está presa, sino que esperando por una sentencia judicial de una magnitud enorme. Claro. Entonces, sí, ha sido un gobierno vergonzoso en un montón de sentido para nosotras. Exacto. Sí, esto que vos decís con respecto a Penades, nosotros lo hablábamos con Verónica y que decíamos, no puede ser que el conjunto de sus compañeros desconociera la actitud de este tipo, ¿no? Porque tenía un montón de años allí en el legislativo. Pero bueno, claro, la cara da para todo. Tamara, te queremos agradecer muchísimo tu primera participación en nuestro programa. Será nuestra fuente de consulta a nivel sindical, si así lo
lo determinás y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a ustedes, por supuesto estoy a las órdenes siempre que lo entiendan para Uruguay y para el movimiento sindical uruguayo. La historia del movimiento sindical uruguayo no se concibe sin una perspectiva que sea rioplatense, y para nosotras eso es algo que es muy importante, más allá de una perspectiva internacionalista, también pensarlo desde esta cuestión regional y del Río de la Plata. Entonces, nada, encantada de poder aportar siempre que lo consideren, y muchas gracias de vuelta por el espacio. Los agradecidos somos nosotros. Un abrazo enorme. Abrazo para ustedes. Estás escuchando A Voz Patria.